Muy buenos días mis hermanos, estoy muy feliz de poderlos nuevamente saludar el día de hoy. Gracias por estar conectados a través de este medio, de esta red social. Me alegra que nos podamos seguir conectando de esta manera, que podamos disponer nuestro corazón, nuestro espíritu para que el día de hoy podamos orarle a Dios, podamos alabarlo y podamos estudiar su palabra. Quiero invitarlos en este momento a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29 y versículo 7. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El día de hoy quiero que iniciemos este tiempo orando por nuestra nación, porque la palabra de Dios nos exhorta a orar por el territorio en el que estamos, en el que habitamos. Así que en este momento van a estar viendo el mapa de Colombia y vamos a orar por cada uno de los departamentos de nuestra ciudad y vamos a ponerle este tiempo a Dios en sus manos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias porque en el día de hoy podemos estar en tu presencia, Señor. Te podemos visitar, podemos escuchar de tu palabra, Señor. Ministranos el día de hoy, que tu presencia, Señor, sea manifestada en cada uno de los hogares que el día de hoy están viendo esta transmisión. Señor, en el día de hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra tierra, que tengas misericordia de Colombia, Padre, y que seas tú manifestándote, Señor, que toques, Señor, toda la zona alta de nuestro país, que seas tú poseyendo, Señor, a La Guajira, al Atlántico, al Magdalena, al Cesar, a Sucre, a Bolívar, a Córdoba, Señor, que tú seas, Señor, empoderando a las personas, Señor, a tus hijos en estas zonas de Colombia, Señor, para que ellas tomen, Señor, posesión de este territorio, Señor, y que sean cultivando tu palabra y que tú prepares los corazones que ya tienes dispuestos en esta zona, Señor, para que sean un terreno fértil, Señor, y que tu palabra crezca en ellos y crezca en estos territorios, Señor. Yo te pido por norte de Santander, por Santander del Sur, por Arauca, por Boyacá, por Casanares, Señor. Tú sabes cuáles son las situaciones que están atropellando estos municipios, Señor. Más allá del COVID, Señor, tú sabes cuáles son los problemas, Señor, que hay en esta zona. Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, moviendo los corazones, moviéndolos, Señor, que tú puedas generar un avivamiento, Señor, en estas regiones, que espiritualmente se levanten, Señor, tus guerreros, Señor, y que puedan batallar esa batalla de la fe, la buena batalla de la fe en estas regiones, Señor. Oh, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú seas tocando los corazones de estas personas, Señor, ayudando, Señor, a cada ministro, Señor, en estas zonas, a cada misionero, para que sean, Señor, ellos llevando tu palabra, Señor. Oh, Padre amado, te pedimos, Señor, por Vichada, por El Meta, por Guainía, por nuestra Cundinamarca, por Antioquia, Señor, para que tú seas, Señor, abriendo el cielo, Señor, y derramando tu Espíritu Santo, Señor, sobre estos departamentos, Señor, sobre cada municipio, que ellos puedan experimentarte, te puedan conocer, te puedan reconocer, Señor, para que tú reines, Señor, en estos territorios. Oh, Señor, te pedimos que tomes control, Señor, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. No sabemos, Señor. Nosotros hemos querido gobernar, hemos querido, Señor, hacer lo que nos dicta nuestro corazón, Señor, y hemos dejado de lado tu palabra. Oh, Padre amado, Señor, te pedimos, Señor, que tú puedas ver y puedas escuchar, Señor, el clamor de tu pueblo, que puedas ver a tu pueblo humillado ante ti, y que tú en tu infinita
infinita misericordia, Señor, tomes posesión y tomes control de estas zonas en nuestro país, amado Padre. Yo te pido por el Valle del Cauca, por el Huila, por Nariño, por Putumayo, por Caquetá, por el Amazonas, Señor, para que tú seas, Señor, tomando control en estas zonas, Señor, echando fuera, Señor, toda hueste de maldad que hay en estos territorios, Señor. Que seas tú, Señor, dominando, Señor, y recordémosle al enemigo que tú ya lo venciste, que Él está debajo de nuestros pies. Oh, amado Padre, Señor, que tú seas, Señor, tocando los corazones de las personas que están en estas zonas del país. Que sean tú, Señor, manifestando tu obra, Señor. Que tu evangelio corra, Señor. Que tu sangre preciosa cubra toda Colombia. Y que seas tú, Señor, reinando en cada una de las calles. Que tu presencia se manifieste de manera sobrenatural en esta hora, Señor. Yo te pido, Padre, por nuestro país, Señor. Porque tú eres el único que puede sanar nuestra tierra, Señor, cuando este pueblo está humillado ante ti. Oh, amado Padre, yo te pido perdón por cada uno de los pecados, Señor, que se han cometido en nuestro territorio, Señor. Perdón por no valorar la vida, Señor. Perdón por todas las muertes, Señor, en nuestro territorio. Perdón, Señor, por tanta idolatría. Oh, amado Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia del pueblo colombiano. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Que tú seas tomando el control de nuestra nación. Oh, amado Padre, toma control, Señor, de cada alcaldía, de cada gobernación, de presidencia, Señor. Y que ellos puedan ser, Señor, direccionados por ti, que ellos se rindan a tus pies, Señor, y te pidan consejo, que puedan escuchar y aplicar tu palabra. Oh, amado Padre, Señor, que podamos, Señor, vivir conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pido, Padre, Señor, que llenes los corazones de las personas con lo que tú quieres, Señor. Llénalos de amor, de tu amor, Señor. Y a nosotros que ya te conocemos, Señor, danos sed, Señor, de compartir el mensaje de salvación. No permitas, Señor, que seamos envidiosos con este regalo tan precioso que tú nos has dado. Oh, amado Padre, te pido, Señor, que nos capacites, Señor, y mándanos, Señor, mándanos a llevar tu evangelio, Señor. Oh, yo te pido, Señor, que tú nos mandes a hospitales, a cárceles, Señor, a colegios, Señor, a todos los lugares que tú quieras llevarnos, Señor, para que llevemos tu evangelio. Oh, Padre amado, danos los medios, Señor, danos los medios para que podamos, Señor, compartir de tu palabra en nuestro territorio. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias, porque Colombia es hermosa. Tenemos 2 mares, 2 océanos que nos rodean, Señor. Te damos gracias por nuestra tierra fértil, por nuestras cordilleras, por nuestra gente, por nuestra comida. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, tu gracia sobreabunda sobre nuestra nación. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Te glorificamos, Señor, porque tú solamente eres santo. Oh, gracias, Padre. Gracias porque nos elegiste, nos seleccionaste, Señor. Y tú tienes un plan perfecto, Señor, para nuestra nación. Oh, te doy muchísimas gracias, Señor. Y te pido, Padre, que tú puedas hacer tu voluntad, Señor, en este territorio. Te damos gracias por escucharnos. Y te pedimos, Señor, nuevamente que tomes control sobre nuestra tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dispongámonos para el tiempo de alabanza y el estudio de la palabra que el día de hoy vamos a tener. Hola, estimada Iglesia Antioquía, muy contento de estar nuevamente con ustedes, gracias por la oportunidad. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser para alabar y glorificar a Dios en este tiempo. Y vamos a exaltar su gracia, esa gracia majestuosa y merecida, esa gracia de perfecto amor, de perfecta expresión de amor. Vamos a decir, Señor, solo tu gracia merece nuestra honra, nuestra alabanza. Todo lo
eres tú, Señor. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a cantarlo fuerte. Sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu gran amor, por ese amor con el que nos amaste, nos perdonaste, Señor, y ahora nos trae alegría, gozo, bendición y alegras todos nuestros días, Señor. Muchas gracias por ese gran amor. Vamos a aplaudir su grandeza y vamos a decir que Él alegra nuestro corazón en cada momento, cada instante. Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche tu paz puedo encontrar.
esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 tu poder todo haces nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Tras mis días, hay fiesta, hay vida. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a confiar pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Vamos a vivir, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte, para alegrarnos en ti todos los días de nuestra vida. ¡Arriba! Te amamos, Dios. Te adoramos, Señor. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 Gracias, Señor, porque eres tú el motivo de nuestra adoración, de nuestra alegría. Tú alegras nuestro diario vivir, nuestro diario existir. Gracias, Señor, por tu presencia. Y ahora queremos, Señor, seguir exaltando esa fidelidad eterna, ese gran amor con que nos has amado. Gracias, Jesús, por tu presencia en nuestro corazón. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu gran amor. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en el que podemos levantar nuestras manos a ti, nuestra voz, nuestro espíritu, nuestro corazón, y poder decir gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad inmensa e infinita. Gracias, Señor. Gracias a la iglesia. Gracias por su disposición, por su actitud. Y sigamos adelante con este hermoso culto y servicio que estamos ofreciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo especial para todos. Nuevamente aquí con ustedes, deseándoles muchas bendiciones y éxitos en su vida personal y familiar. Hoy tengo la tercera parte de la enseñanza que he estado trayendo sobre las normas y disciplinas del cristiano. Les invito a que me acompañen en una oración. Dios omnipotente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te suplico una vez más, Señor, que tu gracia venga sobre mi vida y sobre los oyentes, Señor, que están ahí conectados, o los que se conectarán en un futuro, Señor, cuando encuentren esta transmisión. Bendice, Señor amado, a cada uno. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia sobre nuestra vida. Ven, Señor, con tu gran sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida en armonía contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Les recuerdo que estamos mirando el segundo punto, que lo hemos titulado Disciplinas Espirituales. Así veníamos en la conferencia número 2. Hoy entramos al numeral F. Hoy hablamos sobre la lámpara del cuerpo. Y ya estamos en el capítulo 6 de Mateo y vamos a mirar el versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuánto más serán las tinieblas? Es una interrogación. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más serán las tinieblas? Es importante entonces que hablemos del ojo, de nuestra vista. Científicamente se enseña que la retina de nuestras vistas tienen millones de bastones y conos, unos bastones y conos, y gracias a ellos podemos ver los colores. Dan cuenta esa gran obra maravillosa que hizo nuestro Dios, de que podemos distinguir los colores, los diversos colores que hay en la naturaleza, y nos gozamos, ¿sí? Especialmente por eso, que es una maravilla para cada uno de nosotros. También se enseña que cuando baja la intensidad de la luz, los conos que están en nuestra retina reaccionan y por eso se nos nubla la vista, porque quedamos en la oscuridad. Y en pocos minutos los bastones que hay en nuestra retina se adaptan a la condición de oscuridad. Por eso cuando se va la luz tenemos que guardar unos minutos, mientras que podemos ubicarnos, ya estamos viendo solo en blanco y negro, pero empezamos ya a distinguir lo que hay en la oscuridad un poco hasta donde tenemos la posibilidad. ¿Por qué? Porque es que uno de nuestros 5 sentidos son los ojos. Son sentidos
un sentido para los asuntos físicos, para ver todo lo físico, todo lo que hay en este mundo. Pero también nuestros ojos tienen un sentido espiritual. O sea, cuando nosotros vemos la ley de Dios, cuando nosotros pensamos en la creación de Dios como eso que es maravilloso y que solamente es dado por el Creador, entonces ahí estamos actuando o estamos usando nuestra vista en un sentido espiritual, para llenarnos espiritualmente, para satisfacer nuestra vida en el campo espiritual. Por eso es que se dice que los ojos son las ventanas del alma. Una pregunta: ¿qué pensamientos e ideas del corazón resultan de lo que veo? ¿De lo que observamos? ¿Qué pensamientos, qué ideas resultan? Escuché el testimonio de un hombre ya de edad avanzada, tal vez 50, 60 años, que tenía su hogar y había tenido muchos problemas por no saber usar la vista. Se le iba la vista detrás de toda mujer que para él era agradable. Y a causa de eso tuvo muchos problemas en la vida con su hogar, con su familia, con sus hijos. A tal punto que ya todo estaba casi acabado. Pero un día le llegó el mensaje del Señor Jesucristo a su vida. Y aceptó el mensaje del Señor Jesús. Y pasados los días, sus propios hijos, especialmente el hijo mayor, se dio cuenta que el cambio de él había sido verdadero, que era radical, que no había vuelto a tener problemas con su esposa ni con nadie por causa de esa situación que lo agobió a él durante mucho tiempo. Entonces él le preguntó: papá, cuénteme, ¿cuál fue el secreto? ¿Cómo hiciste tú para vencer esas tentaciones que tenías a causa de lo que veías? Él le dijo: hijo, lo que ocurre es de que cuando yo entregué mi vida a Cristo, lo primero que le entregué fue mis ojos. Porque yo siempre comprendí que por causa de lo que yo veía, era que había llegado a extremos en mi vida y mi hogar estaba acabado y mi situación era una vida de intranquilidad continuamente. Entonces, él dice que a partir de que le entregó sus ojos al Señor, no es que no vea, no es que no mire, no es que de pronto en el camino no se presenten las tentaciones, sí, ahí están. Pero él dice: una cosa es verlo y otra cosa es volverlo a mirar. O sea que ese pacto es no volver a mirar la segunda vez, porque si vuelve a mirar, el enemigo usa esos medios para cautivar, para esclavizar. Que el Señor nos ayude en este campo, especialmente a los varones, que somos los que más afectados hemos sido en la vida por esta situación. ¿Por qué? Porque estamos hablando entre cristianos y todos tenemos que luchar, todos tenemos que trabajar en pro de eso, porque el ojo del Hijo de Dios debe estar lleno de luz para poder ser luz del mundo. Porque ya les dije, cuando nosotros nos invade la luz, cuando la luz está presente, cuando las tinieblas no están, porque no es que existan las tinieblas, porque las tinieblas simplemente es ausencia de luz. Entonces, cuando hay luz, podemos ver las maravillas de Dios, podemos ver las cosas, podemos ver los niños, podemos ver las flores, los pajarillos. E igualmente, cuando hay luz espiritual en nuestra vida, cuando estamos llenos de luz, de la presencia de Dios, de la presencia de la palabra del Señor, pues nuestra vida será diferente. En la iglesia, en el hogar, en todas partes. Muy bien. Entonces ahora entramos al punto G. Dios y las riquezas, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y la riqueza. Para no tener dificultades en la vida, especialmente como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, nosotros tenemos que saber que la visión cristiana de la riqueza debe derivar de las Escrituras. Tenemos que mirar la Escritura para aprender a manejar los recursos, el dinero que el Señor nos da, porque lo necesitamos. A través de la Escritura nosotros podemos aprender de que a la iglesia no se le promete riquezas terrenales. No.
en la tentación que Satanás le hizo a Cristo, luego que el Señor Jesucristo terminara su ayuno, allá en Mateo capítulo 4, Satanás lo primero que le ofrece es los reinos del mundo, las riquezas del mundo, el poder, la fama. Y nosotros sabemos de que el Señor lo rechazó radicalmente, porque Él no venía aquí a buscar posiciones materiales, económicas, fama o lo que fuera, porque Él sabe que eso es terrenal y que eso es pasajero. Nosotros venimos desnudos y desnudos nos vamos, nada nos llevamos. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 22, el Señor habla que las riquezas ahogan la palabra del Señor cuando está hablando de las semillas, cuando se sembró la semilla. Dice que las riquezas ahogan la palabra y está hablando de la semilla que cayó entre pedregales. Pero lo importante ahí es que dice que las riquezas ahogan la palabra. Y en el transcurrir diario, en la vida cristiana, hemos podido ver de que las personas que en algún momento adquieren riqueza, les es imposible continuar con el evangelio porque las riquezas ahogan la palabra. Siempre habrán otras cosas más para hacer que nada que tenga que ver con Dios. Por eso debemos saber con certeza, con seguridad, de que las riquezas del cristiano no son terrenales. Efesios 1:3, allí nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras riquezas ya están allá en los lugares celestiales para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, porque Él allá nos tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros en nuestra vida, que aquí en la tierra son máximo 80 años, 90 años en la actualidad, que es lo máximo que se ve que vivan, que hayan otras personas de 100 y pico, pero son muy mínimas. Pero nuestra vida aquí en la tierra comparado con la eternidad, pues es algo muy poquito, es algo efímero, algo muy pasajero. Por eso también en otra ocasión el Señor Jesucristo, allá en Marcos capítulo 10, versículo 23, dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Póngale bien cuidado a esto. Él no dijo que era imposible. No. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Pero Él dijo que era difícil. ¿Por qué será? Por la situación de no saber manejar el dinero. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 19 dice: el dinero sirve para todo. Cuando dice que sirve para todo, es porque sirve para lo bueno y sirve para lo malo. Entonces la realidad es que el dinero no es malo, es saber utilizarlo, saber manejarlo. Porque cuando el dinero se convierte en un ídolo, en un Dios para el ser humano, entonces ese ídolo o ese Dios controla al hombre, lo controla. Y entonces por eso es que dice la Biblia, dice el Señor, que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Si el dinero es su ídolo, es su Dios, la persona siempre está en pro del dinero y lo de Dios está totalmente abandonado. Por eso es que les digo que tiene que manejarse de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del manejo del dinero? La respuesta es contundente. Una sola palabra basta para decirlo: sabiduría. Sabiduría para manejar el dinero. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Debemos ahorrar, pero no atesorarlo. Podemos gastar el dinero con discreción y control. Debemos usar nuestro dinero para ayudar a otros, pero con discernimiento y guía del Espíritu Santo. No hacerlo así porque es que somos botaratas y damos para acá y por allá. No, con discernimiento. Tenemos que saber administrar. Tenemos que saber gobernar ese campo. No es malo ser rico, pero sí es malo el amor al dinero. No es malo ser pobre, pero sí lo es el gastar el dinero en cosas triviales, porque también muchas veces se es pobre porque no se sabe administrar el dinero. Miren, mis hermanos, para terminar este punto que es muy sencillo, pero muy profundo a la vez, tengo que decirles de que hay sabiduría cuando comprobamos que el dinero no nos controla.
¿Cuándo lo sabemos? Especialmente como hijos de Dios, especialmente como creyentes en Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo lo sabemos? Cuando con libertad podemos regresar al Señor, gozosa y sacrificialmente, lo que Él exige para el sostenimiento de su obra. Él, a través de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, direcciona a su pueblo, a los que creen en Él, para que de lo que Él nos da tomemos un porcentaje y lo empleemos en el manejo de la obra, haciendo que el reino de Dios se fortalezca en la tierra, haciendo que otros conozcan de Cristo, haciendo que estas transmisiones sean viables, haciendo que alguien esté siempre enseñando, esté predicando, esté haciendo la obra que corresponde acerca de la obra de Cristo que Él vino a establecer, a buscar y salvar lo que se había perdido, que se siga predicando, que se siga evangelizando, que se siga llevando el evangelio por el mundo. Cuando la persona es consciente y lo que recibe saca lo que le pertenece a Dios, así como sacó para un servicio público, así como sacó para pagar el arriendo, así como sacó para comprarse algo que necesitaba, también saca lo que él sabe que le corresponde a Dios y lo coloca en el lugar propicio para que la obra del Señor siga extendiendo. Ahí él comprueba que el dinero no lo controla a él, sino que él controla su dinero, que él maneja los fondos, los recursos, como el Señor lo enseña en su palabra. Gloria a Jesús. Muy bien, entonces entremos al punto H, el afán y la ansiedad, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Mis amados hermanos, mis amigos, se lo digo con certeza, con seguridad, que los cristianos debemos evitar la preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios maravilloso que está siempre a favor de nosotros. Allá en Filipenses 4:6, recordemos esa cita maravillosa que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Oh, maravillosa palabra del Señor. Y en los versículos que acabamos de leer aquí, el Señor Jesús nos insta, el Señor Jesús nos dice, el Señor Jesús nos invita a que no nos preocupemos acerca de las necesidades físicas como la ropa y la comida. Ya sabemos de sobra que si buscamos a Dios primero, Él nos dará lo que falte. Es algo que constantemente enseñamos en la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y además de eso, el apóstol Pedro refuerza ya en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Jesús. Él promete darnos paz. ¿Cuál paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4:7. Él siempre está al tanto de nuestras necesidades,
tanto físicas como espirituales, cuando nosotros lo tenemos en cuenta. Por eso es que allá en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Desde luego que, lamentablemente, para aquellos que no conocen al Salvador, la preocupación y la ansiedad serán parte de sus vidas. Por eso corren acá, corren allá. Mire, la persona sin Cristo es tan valiente que es capaz de trasnochar, de esforzarse largas horas, de tener 3, 4 empleos, correr con los negocios, correr acá, correr allá, todo por el pan material, todo por lo material, todo por lo físico, todo por lo que realmente es pasajero, que es necesario y hay que esforzarnos. Porque la Biblia dice que los que no proveen para su casa niegan la fe. Hay que trabajar, hay que luchar, pero con tranquilidad y con dependencia de Dios, confiando en Él, que Él está al tanto de nuestras necesidades. Gloria a Jesús. Bueno, y ahora sí llegamos al tercer punto, y el tercer punto nos habla de las disciplinas en el trato con el prójimo. Ya entramos aquí entonces en el capítulo 7 de Mateo. Las disciplinas en el trato con nuestro prójimo. Aquí vamos a tener unos momentos hablando exclusivamente de cómo tratar, cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Y por eso vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la viga que de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué tremenda! Es la palabra del Señor. Dura a ratos, pero real. Entonces nuestro punto A de este tercer punto nos habla de juzgando con discernimiento espiritual. Juzgando con discernimiento espiritual. La palabra comienza diciendo no juzguéis. Parece, aquí cuando se dice no juzguéis, parece excluir toda evaluación negativa, como si no tuviéramos derecho a decir que algo está mal. Porque ya es juzgar. Algunos dicen, usted no debe juzgarme. Usted no debe juzgar porque la Biblia dice no juzguéis. Pero aquí tenemos que mirar que el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no podamos mostrar discernimiento, que no podamos tener discernimiento de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en la iglesia, de lo que ocurre con la gente, de lo que ocurre con la sociedad. Porque mire que más adelante dice, por ejemplo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y más adelante dice, guardaos de los falsos profetas. Ahora, para discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas, debemos hacer un juicio. ¿Sobre qué? Sobre las doctrinas y los hechos, sobre los principios y los valores que rigen a la sociedad, que rigen a la humanidad, de parte de Dios especialmente. Ahora, la verdad es imparcial. La verdad es imparcial, eterna e inseparable del carácter de Dios. Dios está ahí. Dios ha establecido su palabra. Dios nos ha delegado unos reglamentos establecidos en su palabra y hay que atenderlos. Entonces, decir, por ejemplo, que el adulterio o el asesinato son pecado, eso es juzgar. Pero también es estar de acuerdo con Dios, porque eso lo dice su palabra. No juzgar no quiere decir que no se pueda identificar el pecado. ¿Cómo se identifica el pecado? Se identifica con base en la definición de pecado que Dios da. No soy yo el que lo doy, es la definición que Él ha dado, la definición que Él deja en su palabra. El decir no juzguéis, Jesús no estaba diciendo se vale todo, que se valga todo. No.
No juzguéis según las apariencias, dice la palabra del Señor en otra parte, Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con el justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios que está establecido en su ley. En 1 Corintios 2:15 dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, que para tener una capacidad de juzgar tiene que vivirse una vida espiritual adecuada, una vida espiritual correcta, en una buena relación con Dios. Porque si no es así, caemos en equivocaciones, en errores. Por ejemplo, el juicio superficial es malo. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. No podemos juzgar según las apariencias. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Muchas veces tenemos la costumbre, la mala costumbre de juzgar a la ligera. Eso sí es no juzgar. Ahí sí se aplica la palabra no juzguéis. Por ejemplo, hay la historia de un hombre que era un fariseo, se llamaba Simón el fariseo. Juzgó a una mujer pecadora que vino a visitar a Jesús y desde que llegó no hizo sino llorar a sus pies, enjugar sus pies con sus lágrimas y secarlos, llamémoslo así, con sus cabellos. Y tomó un frasco de perfume y lo ungió a sus pies. Y el fariseo, que era un doctor de la ley, una persona experta, lo único que pensó fue, si Jesús fuera un profeta verdaderamente, sabría de que esa mujer que lo está ahí visitando y que le está elogiando y que está llorando a sus pies es una mujer pecadora. Pero el Señor tuvo que explicarle de que ella, así como lo había ungido, así como dispuso su corazón, como lo dispuso tan correctamente delante de él, con una sinceridad honesta, una auténtica sinceridad, él la había perdonado. Y tal vez en este momento estaba mucho mejor que el fariseo. Esa historia está ahí en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, mi hermano, para que lo busque y lo lea. Lea lo hermoso que es. Este fariseo lo que recibió fue una reprimenda de parte del Señor, porque el Señor tuvo que reconvenirlo ahí. Porque esta mujer hizo con Jesús lo que el fariseo tenía que haber hecho con él, que no hizo. Y esta mujer pecadora vino y lo hizo. Hay gente en el mundo que uno cree que es más pecador que uno, porque de pronto no van a la iglesia, no los vemos orando, no los vemos con la Biblia, pero de pronto allá en su relación, en su intimidad con Dios, es mucho mejor que muchos de nosotros. Por eso hay que pensar para juzgar, hay que saber juzgar y hay que juzgar espiritualmente. Ahora, el juicio hipócrita también es malo. Cuando señalamos el pecado de otros, mientras nosotros cometemos el mismo pecado, nos estamos condenando a nosotros mismos, según Romanos capítulo 2, versículo 1. Decirle a otro que está pecando en algo, que yo mismo estoy pecando, yo mismo me estoy juzgando. Y el Señor usa ese mismo juicio que estoy trayendo sobre mi vida para reprender. Jesús advirtió, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Ahí está en Mateo 7:2. Importante esto, saber juzgar, mis hermanos. Gloria a Jesús. Ahora, oponernos al pecado no es malo. Para eso estamos en este mundo, para denunciar el pecado, para eso estudiamos las Escrituras, para eso nos acercamos a Dios, para aprender de Él, aprender de su santidad y luchar para que en este mundo no se desbarate, no siga por esos caminos equivocados que dar. Por eso digo que oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado más bien que por la vida que agrada a Dios. O sea, lógico, van a venir cantidades de reprimendas contra nuestra vida cuando vamos a ir contra el pecado. Una de esas historias está ya en la palabra del Señor en Marcos capítulo 6 del 18 al 19, cuando la historia de Juan el Bautista, que
reprendió o le habló a Herodías por causa de su pecado, de su adulterio que tenía con Herodes. Recibió un castigo, Juan el Bautista, tremendo, de estas personas que estaban en autoridad por ir a encararle su pecado. ¿Esta mujer qué hizo? Silenció a Juan el Bautista porque logró hasta que le cortaron la cabeza y la pusieron en un plato y se la mostraron a la gente. Silenció a Juan el Bautista, sí lo pudo silenciar. Muchas veces nos pueden silenciar, nos pueden encarcelar, nos pueden echar piedra, nos pueden tratar de callar, nos pueden silenciar, pero no pueden silenciar la verdad. La palabra del Señor no la pueden silenciar. Nadie la puede silenciar porque el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso allá en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Señor vive, porque Dios es el que ha dado su palabra y Dios es eterno. Muy bien, entramos a otro punto maravilloso y es el punto B, practicando la regla de oro, versículos 7 al 12. Gloria a Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le hará una piedra? ¿O si le pide un pescado le hará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro está en el versículo 12 que hemos leído. Ahí está. La voy a repetir para que no se nos olvide. La regla de oro que Jesús dio. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús nos da un estándar por el cual las personas egoístas pueden medir sus acciones. Tratar a los demás de la manera en que ellos mismos les gustaría ser tratados. Hay gente que es muy egoísta. Quieren que la traten bien, pero no tratan bien a los demás. Pero aquí la regla de oro, si queremos ser cristianos, debemos aplicar esta regla. Hay que tratar a los demás en la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros. Todos queremos que nos traten muy bien. Pues entonces, ¿quieres que te muestren respeto? Sí, entonces respetemos a los demás. Respeta a los demás. ¿Ansías una palabra amable? Entonces di palabras de bondad a los demás. Aquí, hermanos, está para que aprendamos en la regla de oro a practicar los 10 mandamientos desde el 5º mandamiento hasta el 10º mandamiento, que se resume en algo muy maravilloso que dijo el Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto se ama a usted? Así como se ama a usted. Como usted no quiere que le puyen la punta de la nariz, que le hagan un mal ojo, que lo miren feo, igualmente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Creo que nos queda muy clara. Gloria a Jesús. Ahora vamos al numeral C, caminando por la puerta estrecha. Versículo 14 al 15. Perdón, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. El camino espacioso lleva a la destrucción, ya lo sabemos, al infierno. Y dice que muchos estarán en ese camino. Y que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué será eso?
Es que sencillamente muchos rechazan a Jesús. Muchos prefieren otras muchas cosas de este mundo que a Jesús. Y Jesús es la puerta por la cual todos deben entrar a la vida eterna. Es la única puerta. Es el único camino. No hay otro camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. No hay otro. Es a través de Jesús. Y si no se busca a Jesús, el camino del resto es muy ancho, muy amplio. Muchas religiones, muchas cosas en la vida. Jesús no, entonces no hay salvación, no hay vida eterna. Ahora, muchos intentarán encontrar una ruta alternativa hacia Dios. ¿Cómo? ¿A qué? ¿De qué manera? A través de una falsa religión o a través del propio esfuerzo. ¿Sí? Muchos seguirán el camino espacioso y fácil que lleva a la perdición. Pero las ovejas, las que son del Señor, oyen la voz del buen pastor y seguirán por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Por eso es que dice la palabra del Señor en Juan 10, del versículo 7 al 11. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo, dijo el Señor Jesucristo, soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y todos sabemos de que Él murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Ahora, la predicación del discipulado que hagamos los que ya hemos sabido cuál es la puerta y estamos en ella, ya para pasar de este mundo a la eternidad. Entonces, por medio de la predicación y el discipulado alcanzaremos multitudes. Porque eso fue lo que vio el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis. Él fue lo que vio. ¿Sí? ¿Qué vio? Él vio esa multitud, esa gran visión. ¿Sí? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual no se podía contar. ¿De dónde eran? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? Aclamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Oh, maravilloso. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, para que lo repase mi hermano, usted que está escribiendo, que está anotando, para que esta enseñanza le quede clara en su vida. Entrar por la puerta estrecha no es fácil. Jesús lo dejó claro cuando instruyó a sus seguidores: esforzados para lograrlo. La implicación aquí es que quienes tratan de entrar por la puerta estrecha deben hacerlo luchando y esforzándose, como un atleta que persevera hasta la línea de la meta. Un atleta que no se devuelve, un atleta que no se queda en el camino. Ahora, debemos ser claros aquí que ninguna cantidad de esfuerzo nos salva. No. La salvación es por la gracia de Dios a través del don de la fe, según Efesios 2, 8 y 9. Nunca nadie podrá ganar el cielo luchando, no es por nuestro esfuerzo. Pero entrar por la puerta estrecha sigue siendo difícil. ¿Debido a qué? Debido a la oposición del orgullo humano, porque los humanos tenemos una tendencia a ser orgullosos y no bajar la guardia, no bajar la cabeza frente a los reglamentos, frente a los principios establecidos por Dios. También nuestro amor natural por el pecado, porque es que hay un amor natural, un amor que el ser humano nace hacia las inclinaciones del pecado, hacia las cosas de este mundo. Pero también hay otra lucha ahí difícil para entrar por la oposición de Satanás y el mundo controlado por él.
Este mundo lo controla Satanás y Satanás tiene un control. Acá todavía él todavía gobierna este mundo. Y entonces si nosotros no estamos donde debemos estar espiritualmente, el enemigo nos hace presión para que nosotros no entremos por ahí. Todo lo cual batalla contra nosotros en la búsqueda de la eternidad. Todas estas situaciones, el mundo, Satanás, las costumbres, nuestra naturaleza pecaminosa y todo eso sigue batallando, sigue luchando. Pero la exhortación de Jesús, ¿cuál es? Que nos esforcemos para entrar. Es un mandato para que nos arrepintamos y entremos. No simplemente para pararnos y mirar pensando en lo difícil que es, porque algunos dicen, pero es que el cristianismo es muy difícil. No, no es pararnos ahí y pensar que es difícil. O pensar que por qué otros no entran. Que por qué tanta gente no entra y en el mundo está y gozan y deleites y tantas cosas y no les pasa nada. No. A este asunto es, cuando él dice esforzados a entrar por la puerta estrecha, es porque hay que esforzarnos, entrar o entrar. Y hay que hacerlo ya, mis hermanos, hay que hacerlo. Que el Señor no nos agarre por allá lejos sin saber por dónde es que pasamos inmediatamente al otro lado, porque no hay sino único medio. El único medio es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único, hermanos, que intercesor entre Dios y los hombres. Es el único. Y ninguno otro hay salvación. Él es la puerta de que estemos ahí, entonces habrá salvación para nuestra vida. Y punto D, los frutos de la salvación. Versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oh, gloria a Jesús. Hay una pregunta aquí. Hemos estado teniendo unas enseñanzas acerca de la salvación solo por gracia. Entonces hago una pregunta. ¿Esto divide la doctrina de la salvación solamente por gracia, ya que se exige dar frutos o tener obras? Hoy quiero que lo entendamos. Mire que el versículo 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí, hermanos, cualquiera entiende de que eso está hablando de condenación. Ahora, ¿de qué serviría el Sermón del Monte? ¿De qué serviría estas 3 conferencias que ya completamos hoy? ¿De qué servirían? Si los discípulos, la multitud y nosotros no vivimos las normas y las disciplinas del cristiano, o sea, si no las ponemos por obra, en otras palabras, si no damos fruto con lo que aprendemos. Hay que dar fruto. ¿Qué fruto busca Jesús en sus discípulos e iglesia en general? ¿Qué es lo que Él busca en cada uno de nosotros? Que vivamos las bienaventuranzas, que seamos sal y luz, que obedezcamos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que estemos alerta de aquellos mandamientos que se pueden violar con un enojo, con una mirada, que hablemos sin necesidad de jurar, que amemos a nuestros enemigos, que demos en privado sin que sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha, ¿sí? Que oremos según el modelo dado por el Señor Jesucristo, que ayunemos voluntariamente buscando la intimidad con Dios, que busquemos los tesoros del cielo, no los de la tierra, que cuidemos espiritualmente nuestros ojos, que busquemos la riqueza espiritual, que no nos dejemos controlar por el dinero, que desarrollemos confianza en Dios, que juzguemos según el Espíritu Santo, que practiquemos la regla de oro. Eso es, ¿sí? Confiar en la salvación, que confiemos en la salvación, la cual solo da Jesucristo, que andemos en la verdad para distinguir lo falso de lo verdadero. Tenemos que andar en la verdad, tenemos que vivir en la verdad, tenemos que esforzarnos, tenemos que dar fruto, tenemos que tener obras constantemente. Allá 2 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 15 dice, le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo lo anterior exige esfuerzo, disciplina, dar frutos. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obras es un llamamiento para todo cristiano a vivir la fe y el mandato de Jesucristo. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Las obras no son la causa de nuestra salvación, recuérdelo esto. No hay ninguna discrepancia entre salvos solo por fe y las obras o frutos que tenemos que dar. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son la evidencia de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Soy yo salvo? Hay que estar predicando, hay que estar haciendo, hay que estar leyendo, hay que estar orando, hay que estar en medio del que tiene la lucha, el que tiene la necesidad, allá hay que estar. Jesús vino y no se quedó quieto. Él constantemente se le ven sus obras por doquiera. Gloria a Jesús. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. La persona que dice ser cristiana pero no vive en obediencia a Cristo tiene una fe falsa o muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Porque la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiada o un corazón espiritualmente muerto. Santiago contrasta dos tipos de fe, la fe verdadera que salva y la fe falsa que está muerta. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas o prioridades indican totalmente lo contrario. Jesús lo puso de esta manera como lo hemos leído. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No, eso es imposible. Numeral E. El discípulo no debe conocer sobre, sino a Jesús. Versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que había gente en los días de Jesús que pensaban que eran amigos suyos porque conocían la ley. Hacían reglas estrictas para ellos mismos y para los demás. Y escuchaban sus enseñanzas continuamente. Le seguían, aplaudían los milagros y les gustaba algo de lo que decía, pero no cambiaban su condición de vivir, no daban fruto. ¿Qué fruto? Fruto de arrepentimiento, fruto de cambio. Hoy mucha gente conoce algo de Jesús, es decir, sabe algunos hechos de Él, puede memorizar algunos versículos de la Biblia y tal vez incluso asistan a la iglesia. Tienen el conocimiento en sus cabezas sin permitir que la verdad penetre en sus corazones para dar fruto. A menudo pensamos que si estamos haciendo cosas cristianas, eso es todo lo que cuenta. La realidad es que para ser cristianos hay que conocer a Jesús. Y no podemos olvidar la maravillosa enseñanza de la Escritura, Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora,
Reforzamos esta enseñanza y especialmente en el asunto de dar fruto, de ir, de hacer la tarea, hacer la obra de Dios. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una diferencia entre el entendimiento intelectual y la fe salvadora. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y rendimos nuestras vidas a Él, Jesús nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, transformándonos por siempre, o sea, constantemente. Lo que conocemos de Jesús entonces cobra vida en nosotros. Ya no se queda en un simple saber algo de Jesús, sino que ya lo estamos conociendo personalmente, porque el Espíritu Santo nos lleva a esa revelación de Jesús. Jesús es una persona y hay que conocerlo. La vida consiste en buscarlo continuamente, aprender más sobre Él y disfrutar de su comunión. Y eso es dar fruto para que Él no tenga que decirnos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios como la hizo Cristo. Y así daremos el fruto que nos da identidad como hijos de Dios y no como extraños. Oh, gloria a Jesús. Llegamos al cuarto y último punto. Edificados sobre la roca. Versículos 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron y dieron vientos con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oh, maravillosa gracia de Dios. Aquí llegamos ya terminando el capítulo 7, habíamos iniciado en el 5, terminamos en el 7, y aquí vamos terminando estas enseñanzas sobre las normas y las disciplinas del creyente. Oír la palabra de Dios y hacerla es dar frutos. Obtener un resultado de ese maravilloso mensaje. Edificar su casa es edificar su vida, su hogar, su familia, el ministerio, su futuro sobre la roca que es Cristo. Es aceptar las normas y disciplinas que producen seguridad ante los ríos y ante los vientos que golpean, lo cual ilustra aquellos ataques espirituales que vienen contra el cristiano. Los ataques espirituales contra el cristiano provienen primero de su naturaleza caída, el yo. Yo que quiero hacer siempre mi voluntad. En segundo lugar, el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema de organización establecido por Satanás para impedir que las personas vivan para Dios. Y en tercer lugar, un enemigo que tenemos también, que es muy fuerte, y es Satanás mismo. Él cómo actúa, él actúa a través de los principados y las potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos poderes del enemigo. Esos ataques serán infructuosos contra un cristiano que no es tan solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Lamentablemente los que no son sino solo oidores de la palabra de Dios no pueden construir su vida sobre la roca que es Cristo, porque no le conocen en realidad y tampoco son conocidos por Él. Siempre están oyendo, pero nunca dan frutos dignos de arrepentimiento. Son los que el profeta Isaías dice allá en Isaías 29:13,
Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñados. En su insensatez, esta clase de personas que se dicen ser cristianas y que andan muchas veces de iglesia en iglesia, de religión en religión, en su insensatez ellos construyen su vida, su hogar, familia, empresa sobre la arena, siempre con el peligro de una pérdida total, especialmente la perdición del alma. Porque la realidad del ser humano es que lo que sembramos, eso cosechamos. Hasta aquí con mucho amor esta serie, en espera de ver días mejores en cada familia e iglesia en general. Hoy estamos aislados, pero ya viene el día en que, quiera Dios, nos volvamos a ver y todo vuelva a la normalidad. Oro por la seguridad de nuestra salvación, que ya no depende de Dios, sino de cada uno de nosotros. Oramos por usted, amigo, que no ha dado el paso de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Él sigue esperando con sus brazos abiertos, llenos de amor sincero, ya que su voluntad es que nadie se pierda. Aquí está nuestra comunidad Antioquía, tu hogar, lista también para apoyarte, discipulando también con mucho amor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, te doy infinitas gracias por la oportunidad que me has dado de compartir estas enseñanzas en estos 3 domingos. Y yo te pido, Señor, que bendigas a los oyentes, Señor amado, que los llenes de tu paz, que los llenes de tu amor, que sanes sus cuerpos afectados por alguna enfermedad, que los liberes espiritualmente de toda influencia del enemigo y que todos tengan la paz de tu Espíritu en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo sincero para todos y hasta la próxima oportunidad. Gloria a Jesús. Israel tuvo el peor rey de la historia, el rey Acab, quien se casó con Jezabel, una mujer ambiciosa, idólatra y malévola, que apartó de Dios el corazón del rey y del pueblo. Ella los influenció para que adoraran a su supuesto dios Baal. En cambio, el único que no se dejó influenciar por todo esto que acontecía fue Elías, un profeta fiel y servicial al verdadero Dios. Un día Dios le dijo a Elías: ve donde el rey Acab y dile que no habrá lluvia durante 3 años, para que sepan que yo soy el verdadero Dios. Y a modo de advertencia se hizo así, a través de la vida de Elías, porque Dios estaba con él. Ya las cosas habían llegado a un terrible punto, en el que Jezabel y el rey Acab desafiaron a Dios y pusieron a sus 700 sacerdotes de Baal enfrentándose a Elías solamente. No temas, le dijo Dios a Elías, yo estaré contigo. Elías le propuso que el verdadero Dios sería quien hiciera descender fuego sobre un altar que tenía agua. Enseguida, los 700 profetas se pusieron a orar a su falso dios Baal, que por supuesto nunca les respondió. Elías no pudo contenerse y comenzó a reírse de ellos, pues había quedado en evidencia que su Dios sencillamente no existía. Pero ahora era su turno.
Y el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban presentes pusieron sus ojos en Elías, quien hizo una corta oración, y ante la sorpresa de todos cayó un gran fuego del cielo que encendió la leña. El pueblo y todos decían: Jehová es el verdadero Dios, gracias a la heroica acción de Elías. Elías fue muy amado por el pueblo, a pesar de que Jezabel y Acab lo persiguieran. Fue así como se le unió un fiel servidor llamado Eliseo, quien se convirtió en su discípulo acompañándole a todas partes. Juntos servían a Dios y Eliseo aprendió todo de su maestro. Así, Elías se convirtió en ese profeta fiel que marcó a su generación y le enseñó al pueblo quién era el verdadero Dios. excepto que yo lo ordene. El Señor les ha entregado la ciudad. ¡Échenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. ¡Tu Dios es débil! Hola amigos, hoy vamos a jugar ¿Quién dijo eso? Te vamos a poner una serie de frases de distintos personajes de la Biblia y tienes que descifrar quién dijo eso. ¡Juguemos! ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con un palo? Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí.
¿Ya reconociste a estos personajes? Aún faltan 2 más. Veamos. Solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Señor, perdónalos por lo que hacen. ¿Cómo te fue? Cuéntanos en los comentarios cuántos personajes pudiste reconocer. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar.